Hola, saludos estimados estudiantes. Pido de antemano excusas por el tiempo que hemos demorado en subir la clase de funciones intelectuales superiores. Bien, cuando nosotros comenzamos a estudiar sistema nervioso, siempre tenemos la expectativa de que vamos a estudiar o a comprender las funciones intelectuales y Eh, hasta el momento nos hemos dedicado a estudiar sensibilidad, motricidad, sentidos especiales, olfato, gusto, visión, y no hemos llegado a este tema de funciones intelectuales que, como les digo, siempre nos llama mucho la atención. Resulta algo paradójico de que una de las funciones que menos comprendemos del sistema nervioso es precisamente lo que atañe a las funciones intelectuales superiores. Sigue siendo bastante misterioso cómo funciona el cerebro en este sentido. Sin embargo, vamos a tratar de estudiar hoy o de dar luces acerca de este funcionamiento. Ahora, muchas veces hablamos de la corteza cerebral o escuchamos que el médico, el estudiante, habla de la corteza cerebral de una manera muy general. ¿Ok? Pero, ¿qué es la corteza cerebral? Bueno, yo le hago una analogía como, por ejemplo, con otros órganos, con el riñón. ¿Cuál es la corteza renal? La parte más superficial, ¿ok? Entonces, ¿qué es la corteza cerebral? Precisamente es la capa de neuronas que se ubica en la porción más superficial de todas las circunvoluciones cerebrales. De manera que la corteza cerebral la tenemos extendida por todo el cerebro en sus distintos lóbulos. Mide más o menos un espesor de unos 5 milímetros y si sumamos su superficie corporal, más o menos representa un cuarto de metro, o sea, más o menos unos 25 centímetros. Vemos acá en esta imagen la estructura histológica de la corteza cerebral y vemos que está formada básicamente por tres tipos de células. Las células granulares, que son este tipo de células que tenemos acá, son neuronas, ¿ok? Las células piramidales, que como su nombre lo dice, tienen forma de pirámides, y las células fusiformes. Ellas están eh, formando cinco capas, como vemos acá, y de este lado derecho vemos que en cada capa se forman distintos tipos de fibras. Ahora, eh, es importante conocer esto, sí, porque de esto vamos nosotros a deducir cómo funciona la corteza cerebral y cómo funcionan las distintas zonas de la corteza cerebral. Entonces, fíjense que las células granulares o neuronas granulares tienen fibras muy corticas, o sea, sus axones son muy cortos en comparación con los axones que tienen las neuronas piramidales y las fusiformes, que tienen axones mucho más largos. Entonces, si nosotros vemos el lado derecho de esta imagen, podemos ver que en las capas 1 y 2, por ejemplo, hay mayor cantidad de neuronas granulares, pero allí tenemos principalmente fibras horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Que como estas neuronas tienen axones más cortos, ellas van a funcionar principalmente como interneuronas, o sea, enviando información a zonas muy cercanas. Como por ejemplo, entonces tenemos acá en la capa 1 y 2, hay principalmente células granulares, se forman principalmente fibras horizontales. ¿Qué quiere decir? Que son las fibras que van a viajar a zonas cercanas para procesamiento intracortical de algún tipo de información. Mientras que las células piramidales y fusiformes, como tienen axones mucho más largos, fíjense que dan lugar a fibras de tipo vertical, ¿ok? O sea, estas son fibras de mucho mayor diámetro y mucho mayor tamaño que pueden salir, incluso viajar hasta la médula espinal o
a zonas más alejadas del cerebro, en zonas más profundas, de manera que acá no hay un procesamiento intracortical. Estas no funcionan como interneuronas, sino que, digamos, envían información a zonas más alejadas, mientras que estas primeras capas se encargan de hacer el procesamiento intracortical y enviar señales a zonas cercanas a donde se encuentran. Entonces, por ejemplo, pueden enviarse información desde, por ejemplo, la corteza premotora a la corteza motora primaria. Eso sería un procesamiento intracortical. Mientras que desde acá, por ejemplo, podría salir una vía desde la corteza motora primaria hacia la médula espinal para mandar a ejecutar un movimiento en específico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las fibras horizontales, siguiendo con el que estoy dando ahorita, desde el área premotora, planifico movimiento, lo envía por fibras horizontales a la corteza motora primaria y por vías verticales, por estas fibras verticales, desde estas zonas de la corteza, se mandaría los impulsos nerviosos a la médula espinal, por ejemplo, para iniciar un movimiento en específico. Bien, fíjense que acá en esta imagen tenemos prácticamente todo el cerebro, toda la corteza cerebral, y fíjense que en cada una de las zonas, en los lóbulos frontales, parietales, occipitales, temporales, hay una relación entre la corteza cerebral con alguna estructura del tálamo. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en los lóbulos frontales se relaciona con el núcleo dorsomedial del tálamo, las regiones motoras con los núcleos ventrolaterales y ventroposterolaterales del tálamo, los lóbulos temporales con el cuerpo geniculado medio, los lóbulos occipitales con el cuerpo geniculado lateral. De hecho, si lo explicamos de otro modo, cuando se lesionan el tálamo y la corteza cerebral al mismo tiempo, la pérdida de la función cerebral es una pérdida mucho más importante que si solamente se daña la corteza cerebral por separado y se conserva el tálamo funcional. ¿Por qué? Porque para la activación de la corteza cerebral se necesita que estén indemnes las conexiones con el tálamo. Y por eso es que muchas veces se llama anatómica y funcionalmente a la corteza cerebral del tálamo como una unidad. ¿Ok? Se le denomina muchas veces como unidad córtico-talámica. Bien, ahora vamos a estudiar las funciones que cumplen las áreas corticales específicas. Y vemos acá un cerebro con distintas zonas. Esto es una especie, podemos llamarlo de mapa, que se obtiene o se ha obtenido de manera experimental, bien sea evaluando a los pacientes que sufren daño de una zona específica del cerebro o bien haciendo estimulación eléctrica de personas que son sometidas a un examen neurológico o personas que son intervenidas quirúrgicamente despiertas. Se estimula eléctricamente y la persona se evalúa cuál es la respuesta que obtiene. Entonces, de esta manera se puede observar que se elabora un mapa en el que cada zona de la corteza cerebral está destinada a desempeñar una función específica. Entonces, por ejemplo, vemos acá que tenemos un área motora voluntaria, ¿ok? Cuando se estimula eléctricamente esta área en una intervención quirúrgica en un paciente despierto, se puede apreciar que la persona logra ejecutar algún movimiento específico. Cuando se estimula la zona somatosensitiva que estudiamos en las primeras clases en sensibilidad, la persona logra evocar alguna sensación en específico, ¿ok? Incluso puede evocar alguna
alucinación visual si se estimula la corteza occipital y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Algo que ya nosotros hemos venido estudiando previamente, no es nada nuevo, que cada área del cerebro está dedicada a analizar o a procesar cierto tipo de información. Lo que estamos viendo aquí es que específicamente lo hace la porción más superficial del cerebro que hemos denominado la corteza motora. Ahora bien, la reunión de grandes cantidades de información procedentes de distintas partes nos puede dar lugar a un mapa, digamos, como un poco más amplio, ¿ok? Y entonces vamos a ver allí que hay un área motora primaria, un área somática primaria, un área somática secundaria. Tenemos una corteza visual primaria y un área visual secundaria. Tenemos también un área auditiva primaria y un área auditiva secundaria. Pero ¿qué hacen cada una de ellas? ¿Qué hace un área primaria y qué hace una área secundaria? Bueno, por ejemplo, vamos a analizarlo así desde el punto de vista sensitivo. La corteza sensitiva primaria es la que percibe la sensación, valga la redundancia, primaria, ¿ok? Lo que nuestros receptores táctiles están percibiendo, ¿ok? Esa información a su vez es enviada a la corteza somática secundaria. Entonces la corteza somática secundaria comienza a analizar esa sensación y a darle una interpretación. Eso hará o dependerá también, por ejemplo, del aprendizaje que hayamos tenido. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este objeto que todos conocemos, un teléfono celular, lo estoy tomando en mi mano, ¿ok? Los receptores táctiles están percibiendo que tengo un objeto que ejerce cierta presión sobre mi mano, que tiene cierta consistencia, ¿ok? Esa información puede viajar entonces al cerebro. La corteza primaria está percibiendo lo que es un objeto duro que tiene cierta presión sobre la mano. Eso viaja a su vez a la corteza somática secundaria. Entonces yo podría analizar sin mirar el objeto que tiene una forma ligeramente rectangular. Puedo palpar alguna de sus partes y según lo aprendido yo ya puedo saber que esto que tengo en la mano es un teléfono celular. Bien, eso lo hace la corteza eh, somática secundaria. En el caso, por ejemplo, de la corteza visual, ¿ok? ¿Qué es lo que nos entra por los ojos? Ya vimos rayos de luz, ¿ok? Que se convierten en impulsos nerviosos que van a la corteza visual primaria. Allí obtenemos la imagen, pero esa imagen va a la corteza visual secundaria y la corteza visual secundaria entonces lo analizará. Entonces, si yo sigo con el ejemplo del teléfono celular, esta imagen entra a través de mi ojo, va a la retina donde recuerden que se recibe invertida, luego va a la corteza visual primaria que la endereza y estoy viendo un objeto rectangular, ¿ok? Pero esa información va luego a mi corteza visual secundaria y según lo aprendido, entonces mi corteza visual secundaria analizará que este objeto que estoy percibiendo es un teléfono celular, ¿ok? Y lo mismo ocurre con las otras cortezas, por ejemplo, la corteza auditiva primaria. Podemos aplicar el mismo ejemplo con el teléfono celular. Si este teléfono repicara, ahorita esta información, que son ondas sonoras, van a llegar a mi corteza auditiva primaria. Yo voy a escuchar un ruido que tiene cierto tipo de tono, de acuerdo a cómo lo hemos estudiado cuando vimos audición, y esa información viaja a la corteza auditiva secundaria. Y mi corteza auditiva secundaria es la que analiza e interpreta que lo que está sonando es el teléfono celular. Luego podemos observar también en este mapa, que si lo podemos ampliar, existen además algo que se denominan áreas de asociación. ¿Ok? Entonces, acá vemos tres áreas de asociación. El área de asociación parieto-occipito temporal, el área de asociación prefrontal y el área de asociación límbica. Entonces,
¿Qué hacen las áreas de asociación? Como su nombre lo indica, asociar. Y fíjense dónde están ubicadas. Por ejemplo, el área de asociación parieto-occipito temporal. Entonces, está ubicada cerca del área somatosensitiva, del área visual y del área auditiva. Entonces, cabría esperar que esta área de asociación reciba información de estas tres zonas, las asocie y haga una interpretación más global de la información que le está llegando desde las tres zonas. Si yo sigo con el ejemplo del teléfono celular, eh, yo podría hacer, por ejemplo, una videollamada, ¿verdad? Y estoy obteniendo información. Tengo el teléfono en la mano, la videollamada estaría recibiendo información sensitiva, sensitiva superficial, estaría recibiendo información visual y estaría recibiendo información auditiva. Me está llegando por tres zonas distintas. Pero esta información, o sea, cada uno de los estímulos se va a analizar de manera separada en cada corteza visual primaria, pasa a donde llega el estímulo inicial, se analiza en la corteza secundaria, pero cuando están llegando simultáneamente pasan al área de asociación, que es la que le va a dar la interpretación integral a toda esa información que está recibiendo. Y entonces yo podré saber qué es por ejemplo, una videollamada, entenderé las palabras que me están diciendo, veré la persona que está del otro lado de la pantalla y de este análisis que yo haga de esa información, podré entonces emitir respuestas, ¿ok? Que emitiré utilizando las áreas motoras, ¿ok? Y fíjense que aunque están alejadas, esta área de asociación parieto-occipito temporal tiene conexiones con las otras áreas de asociación, como por ejemplo el área de asociación prefrontal. Entonces, el área de asociación prefrontal que está acá adelante, ¿de qué se encarga? Fíjense que ya está cerca de el área motora. Entonces, el área de asociación prefrontal fundamentalmente se encarga del pensamiento motor y del pensamiento no motor. ¿Ok? Entonces, el pensamiento motor es, por ejemplo, que recibí una información sensitiva. Voy a seguir con el ejemplo del teléfono. El teléfono está repicando y esta información que ya vimos por dónde llegó, por cada una de las áreas separadas, se integró en un área de asociación. Luego, esta me envía una información al área de asociación prefrontal y yo debo pensar, ¿ok? Aquí es donde yo voy a elaborar el pensamiento, debo contestar el teléfono, si quiero responderlo o estoy en la posición de hacerlo. Entonces, elaboro el patrón de movimiento que yo necesito para contestar el teléfono, para deslizar la pantalla y responderlo. Este pensamiento va entonces al área premotora que planifica el movimiento y envía la información a la corteza motora primaria, que es la que va a enviar el impulso nervioso a los centros inferiores, a las motoneuronas, para activar los músculos específicos que se requieren para ello. Bien. Luego tenemos acá el área de asociación límbica, ¿ok? El área de asociación límbica, fíjense que está ubicada, perdón, me enfoqué sobre todo acá en el área de motora, pero les decía también que el área de asociación prefrontal, como es capaz de procesar pensamientos motores, también puede procesar pensamientos no motores. Entonces, por ejemplo, eh, voy a pensar, recibí la información del teléfono celular que está repicando, puedo pensar, voy a contestar la llamada, pero también puedo pensar, no, quien me está llamando es fulanito de tal, mejor no respondo la llamada. Entonces, fíjense que hay un pensamiento allí no motor, ¿ok? Que también se procesa en el área prefrontal. Luego tenemos el área de asociación límbica, fíjense dónde está ubicada, cerca de la región frontal, ¿ok? Con la parte anterior del lóbulo temporal. Y esta área de asociación límbica está asociada principalmente con la motivación, con las sensaciones emocionales, ¿ok? La respuesta del punto
de vista emocional que yo puedo darle a un estímulo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y sigo con este elemento que nos acompaña día a día, yo puedo emocionarme de una forma positiva cuando veo que es la llamada de alguien o de una manera negativa también, y esto me provocará cierto tipo de reacción emocional o emotiva mediada por el área de asociación límbica. El área de asociación parieto-occipito temporal es, digamos, la más grande de todas, ¿ok? Y quizá una de las más importantes para lo que es este tema de funciones intelectuales superiores. Y fíjense que tiene áreas bastante específicas. Por ejemplo, tiene un área especial destinada al análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo y su entorno. Y fíjense dónde está ubicada esta zona. Está ubicada cerca del área somatosensitiva y del área de la corteza visual. Entonces, la información que se recibe acá y acá se analiza en esta zona y entonces la persona es capaz de calcular las coordenadas espaciales de su cuerpo con respecto al entorno. Pero fíjense que incluso puede recibir información de la corteza auditiva, ¿ok? Entonces, ustedes pueden estar en un ambiente que tiene cierto ruido y pueden discernir las coordenadas de ubicación de su cuerpo con respecto, por ejemplo, a una fuente sonora y ubicar dónde está esa fuente de sonido o qué alejado está su cuerpo de esa fuente de sonido, por dar un ejemplo. ¿Ok? Fíjense que tenemos también un área de procesamiento visual de las palabras. ¿Ok? Eh, Quiere decir que hay una zona de la corteza visual que se dedica solamente al proceso de la palabra escrita. Lo que nosotros leemos en una hoja de papel, en un libro, en un cartel, se procesa en un área específica de la corteza visual. Tenemos, fíjense, un área de denominación de los objetos. Qué interesante. Es algo que está en una zona limítrofe entre la corteza visual y la corteza auditiva. ¿Por qué? Porque la denominación de un objeto la obtenemos por esas dos vías, por el área visual. Yo aprendo que al ver esto, me dicen, me enseñan esto, lo veo, y luego me dicen, esto es un celular. ¿Ok? Entonces, yo puedo denominar a esto celular. Entonces, si esta imagen la veo mucho, eso se va repitiendo una y otra vez, ¿ok? Se crea algo que se llama facilitación, que hablaremos después cuando estemos hablando de memoria. Y yo, entonces voy a aprender que cada vez que vea esto, voy a saber que esto es un teléfono celular. Entonces, si se daña esta zona del cerebro, ¿ok? Yo voy de este objeto que lo he utilizado mucho durante mucho tiempo, pero no voy a reconocer qué objeto es. Lo mismo puede ocurrir, fíjense lo interesante, si se daña la zona del procesamiento visual de las palabras. Si se daña solamente esta área de la corteza cerebral, la persona puede tener una función, el resto de su función cognitiva completamente normal. Es una persona que puede ser funcional, ¿ok? Puede incluso aprender a través del oído, puede comprender lo que escucha, pero cuando se sienta a estudiar en el libro, no va a aprender nada, porque no puede hacer el procesamiento visual de las palabras. La persona incluso puede saber leer, puede reconocer tal vez algunas letras, pero no logra el procesamiento visual de las palabras, ¿ok? Yo creo que esto es lo que le pasa algunos estudiantes, vienen con esta zona un poquito dañada alguna vez. Bueno, eso es broma, ¿no? Luego tenemos, fíjense, esta zona que está acá, el área de Wernicke, que se llama así en homenaje al neurólogo que la describió por primera vez. Y fíjense dónde está ella. Es como una zona de convergencia
entre la corteza visual, corteza auditiva, incluso corteza somatosensitiva. Esta área prácticamente yo la definiría como el área donde se encuentra la inteligencia, ¿ok? Porque casi todas nuestras actividades tienen que ver con la comprensión del lenguaje, bien sea del lenguaje escrito o del lenguaje hablado, incluso del lenguaje sensitivo. Entonces, fíjense que el área de Wernicke es un área bastante grande en la cual se converge información sensitiva, información visual e información auditiva. Entonces, toda esa información se analiza en el área de Wernicke y es la que le da la interpretación, es la que logra darle comprensión, es la que hace que ustedes en este momento estén viendo este video, lo puedan escuchar, están viendo la imagen que está ahí en la pantalla, oyen mis palabras y pueden comprender lo que yo le estoy diciendo. Entonces, una persona que tenga un daño del área de Wernicke, depende de qué tan severo sea el daño, ¿ok? Va a perder esa función. Entonces, la persona, las ondas sonoras entran a través del oído, ¿ok? Se produce todo el mecanismo de la audición, ella escucha algo, pero no logra interpretar lo que le están diciendo. O si el daño, digamos, fuera un poco, fuera más pequeño, la persona puede ver, la información entra, llega a la corteza auditiva, puede leer algo en un libro, en una hoja, ¿ok? Tiene intacta el procesamiento visual de las palabras, pero cuando esta información llega al área de Wernicke, el área de Wernicke no puede interpretar lo que está leyendo. Entonces, el área de Wernicke es fundamental para la interpretación de demasiados estímulos, por lo tanto, es allí donde radica la inteligencia. Entonces, si se daña esta zona, imagínense, esto deja a la persona prácticamente en un estado de demencia, pues, porque la persona no puede comprender nada y aparte de que no puede comprender nada de lo que le entra, bien sea de información visual, auditiva, incluso sensitiva, entonces tampoco puede emitir las respuestas adecuadas. Fíjense, esta es una vista de la cara inferior del cerebro y vean qué interesante, tenemos un área para el reconocimiento de las caras que está en la cara inferior y medial de los lóbulos occipitales y la parte posterior de los lóbulos temporales. Y esto es bastante interesante, pero también bien infrecuente que se vaya a dañar solamente esta zona, pero puede ocurrir y da origen a algo que se llama prosapagnosia, que es que la persona no logra el reconocimiento facial. Entonces, imagínense, ¿por qué dedicar un área tan importante o tan extensa de la corteza para el reconocimiento de las caras? Bueno, porque nosotros los seres humanos somos seres sociales. Y la mayor parte de nuestra eh, actividad diaria se basa en la interacción con otras personas. Y para interactuar con otras personas es necesario que nosotros tengamos reconocimiento facial. Entonces imagínense que tengamos este daño. No podríamos reconocer ni siquiera las caras que vemos continuamente todos los días. Bueno, fíjense la función interpretativa global del área de Wernicke, ¿ok? Ya había hablado de ella anteriormente, pero fíjense, aquí está de una manera más, si se quiere, más visual. Mm, Fíjense, toda la información, fíjense, información sensitiva, ¿ok? Información visual, tanto primarias como secundarias, información auditiva, tanto primarias como secundarias, ¿ok? Llegan y convergen todas en el área de Wernicke, ¿ok? Entonces aquí es donde nosotros vamos a analizar. Entonces, mmm, fíjense este ejemplo que les voy a dar. Eh, Cuando nosotros interactuamos día a día con una persona,
estamos recibiendo de esa persona información visual, vemos su cara, ¿ok? Escuchamos su voz, incluso podemos hasta tocarla, dependiendo del tipo de relación. Entonces, toda esa información es procesada por el área de Warnick. Entonces, por ejemplo, yo puedo cerrar los ojos, escuchar una voz, ¿ok? Y con solo escuchar la voz, yo puedo reconocer es fulanito de tal, incluso puedo imaginarme la cara de esa persona por algún momento, verla aún con los ojos cerrados. ¿Por qué sucede eso? Porque toda esa información está siendo analizada en el área de Warnick. Si se daña esta área, ¿sí? Yo puedo escuchar la voz y dependiendo de la intensidad del daño, si el daño es muy severo, posiblemente no entienda nada de lo que está diciendo o dependiendo del grado de lesión, posiblemente logre verla, reconocer quién es porque tengo intacta el área de reconocimiento de las caras, pero no sé lo que me está diciendo. ¿Ves? Entonces, esto es fundamental. La persona que tiene el daño del área de Wernicke queda con un daño demasiado severo desde el punto de vista funcional. Puede caminar si no tiene otros daños, hacer todas las actividades físicas que usted quiera, pero es una persona completamente demente, no puede analizar nada de la información que le entra y por lo tanto las respuestas son completamente incoherentes. Aquí tenemos el área del lenguaje, que es el área de Broca, fíjense dónde está ubicada, cerquita de la corteza motora, cerquita del área prefrontal y muy cerquita de la corteza auditiva del área de Wernicke. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que se analiza acá, entonces nosotros vamos a emitir, por ejemplo, una respuesta verbal. Pero si yo no tengo eh, funcional el área de Wernicke, aunque pueda articular palabras, todo lo que voy a decir serían palabras incoherentes. Entonces la persona con una lesión del área de Wernicke, usted le dice, por favor, dígame la hora y la persona le puede responder, eh, ayer fui al supermercado. ¿Okay? O ayer gordo redondo. Va a responder algo completamente incoherente con respecto a lo que usted le está diciendo porque no logró procesar la información allí en el área de Wernicke. Bien. Luego tenemos el área de asociación prefrontal, ¿ok? Que, como les dije en láminas pasadas, no solamente me va a procesar los pensamientos motores, sino que también se encarga de procesar pensamientos no motores, ¿ok? Y se dice que en el área prefrontal es donde yace la personalidad del individuo. Y mucho de lo que se sabe de esto de la corteza frontal se obtuvo a través del conocimiento antes de que se desarrollaran los medicamentos para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas como la psicosis, los medicamentos antipsicóticos para la esquizofrenia. Se instaló un tratamiento que se llamaba la lobotomía frontal, que se hacía unas incisiones en la región prefrontal y se incidía con bisturí, se cortaba la región prefrontal y entonces lo que se veía era las consecuencias de eso. Entonces, las personas prácticamente perdían su personalidad. Claro, se estaba realizando a personas que tenían una enfermedad psiquiátrica, disminuía tal vez la agresividad de la persona, ¿ok? Pero aparte de eso, tenían pérdida de ciertas cualidades mentales, como la capacidad de hacer ciertos procedimientos, hilvanar ideas, perdían el sentido del pudor, ¿ok? Se convertían en personas completamente despreocupadas, ¿ok? Entonces, de manera que la región prefrontal no solamente es para el pensamiento, sino también para el pensamiento motor, sino para el pensamiento no motor. Voy a pedir disculpas acá porque olvidé señalar acá
el área de Broca, que es muy importante, ¿ok? Para la emisión de la respuesta verbal. Entonces, fíjense que les decía que está muy cerquita del área de Wernicke, ¿ok? Interpretamos toda la información que nos llega y si queremos emitir una respuesta verbal, ¿ok? Primero lo analizamos en el área prefrontal, ¿no? Elaboramos el pensamiento verbal que queremos hacer y esa información va a la corteza motora. Primero al área premotora para planificar los movimientos de la zona, de todos los músculos que tenemos que activar, luego a la motora primaria y de ahí se va al área del lenguaje que es la que se va a encargar finalmente de desencadenar esta respuesta motora verbal. Si una persona tiene una lesión del área de Broca, entonces la persona puede escuchar, ver, sentir, analiza la información que le está llegando, la interpreta adecuadamente, pero cuando va a emitir la respuesta no puede articular ninguna palabra. ¿Ok? Imagínense, es como que estar preso verbalmente. ¿Ok? Y generalmente estas personas al comienzo tienen reacciones catastróficas o reacciones de frustración porque la persona está recibiendo todo el estímulo, quiere hablar, pero no puede hacerlo, ¿ok? Porque tiene un daño del área del lenguaje de Broca. Y eso se conoce con el nombre de afasia motora o afasia de Broca cuando la persona no tiene la capacidad de emitir la palabra. A diferencia de la afasia de Wernicke, que es cuando existe una lesión del área de Wernicke, la persona como no puede analizar la información, sí puede hablar, entonces tiene esa fase de interpretación. El ejemplo que les digo, usted le pregunta una cosa y la persona responde, articula palabras, pero son palabras completamente incoherentes. Eso es una fase entonces de Wernicke. Luego, para ya ir terminando el estudio de las funciones intelectuales superiores, tenemos la memoria. ¿Ok? Esto es algo que, si se quiere, es algo un poco abstracto, pero desde el punto de vista funcional ya nosotros hemos mencionado esto anteriormente. ¿Cómo se hace la memoria? ¿Cómo nosotros podemos en el sistema nervioso guardar recuerdos de todo tipo, recuerdos sensitivos cuando hablo de sensibilidad, sensibilidad eh, táctil, por ejemplo, cómo yo puedo recordar que al tocar esto, saber que esto es un teléfono celular, eh, cómo puedo recordar algo que leí muchas veces, un libro o algo que escuché, una canción que escucho una y otra vez, cómo la guardo en la memoria y lograr recordarla después. Bueno, eso tiene que ver con la transmisión sináptica que nosotros hemos visto. Recuerden que la sinapsis es el paso de un impulso nervioso de una neurona a otra. Entonces, cuando un impulso nervioso de un tipo pasa de manera repetida muchas veces por una sinapsis, se produce algo que vimos en excitabilidad que se llama facilitación. O sea, esas sinapsis quedan facilitadas. ¿Qué es facilitadas? Que si el impulso idéntico vuelve a pasar o muy parecido, la neurona quedó tan facilitada que en la transmisión de ese impulso nervioso se hace de manera muy fácil y me va a desencadenar la misma respuesta. ¿Por qué? Porque ya es algo que yo viví en el pasado. Si el impulso es muy repetido, entonces se pueden dar a lugar cambios químicos en, en la sinapsis, en el sentido de que se pueden almacenar más neurotransmisor, por ejemplo, en la vesícula presináptica, por lo tanto se libera más neurotransmisor, pueden haber más receptores, ¿ok? O si incluso si es demasiado el estímulo, demasiado constante, está la facilitación que se pueden dar cambios estructurales en la sinapsis y eso es lo que logra consolidar la memoria. Entonces podemos tener por ejemplo, memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo es, por ejemplo, la memoria de que nos dan un número telefónico y lo podemos almacenar durante unos segundos, ¿ok? O quizás durante unos minutos.
pero si ese estímulo no se repite, ese número telefónico se va a olvidar. En cambio, si un número telefónico, a esto ahora del número telefónico quizás es un ejemplo difícil de entender porque como ahora tenemos estas cosas que nos guardan los números telefónicos, antes cuando no existían, nosotros los más antiguos sí no sabíamos muchos números telefónicos. ¿Por qué? Porque teníamos que marcarlos constantemente o discarlos. Y de tanto discarlos, eran estímulos que estaban repitiéndose una y otra vez, se facilitaba esa sinapsis de esas vías y se nos quedaban en la memoria los números telefónicos. Pero fuera de los números telefónicos, digamos que podríamos dar otros ejemplos, ¿ok? Con situaciones que se repiten demasiado en nuestra vida diaria y se nos van guardando. ¿Por qué? Porque se facilitan las neuronas, sean cambios químicos o cambios estructurales. Ahora, esa memoria a largo plazo puede ser, como vemos acá, memoria declarativa o memoria procedimental, perdón, ¿ok? Entonces, la memoria declarativa, ¿qué es? Fíjense, es semántica y episódica. La memoria declarativa es, por ejemplo, la experiencia que usted vive en alguna experiencia que a usted eh, vivió, ¿ok? Sea de cualquier tipo, ¿ok? Y que la puede guardar a largo plazo. Eso puede ser una experiencia, por ejemplo, sensitiva, una quemadura, ¿ok? O una sensación de dolor físico que usted sintió por una enfermedad, un cálculo en el riñón que le daba un cólico nefrítico que le daba todas las semanas hasta que se operó. Esto le deja algo guardado allí, que usted puede describirlo, ¿ok? Tanto desde el punto de vista físico como de la reacción, ¿ok? Psicológica y emocional que le lleva. Mientras que la memoria a largo plazo es procedimental, o sea, como el nombre lo dice, de procedimiento, algo que yo hago todos los días. Si yo aprendí a suturar, ¿ok? A operar, a hacer un procedimiento y lo hago todos los días, ¿ok? Eso me va creando habilidad, ¿ok? Que yo puedo guardar a largo plazo. Y entonces puedo hacerla de una manera más fácil cada vez que necesito repetirla, ¿ok? Entonces fíjense que este tipo de memoria puede guardarse de acuerdo a cómo sea en distintos lugares. Entonces la declarativa o explícita la guardo en los lóbulos temporales, ¿ok? O en el diencéfalo medial, mientras que la no declarativa, dependiendo de lo que sea, ¿ok? Puede ser guardada en la amígdala, si lleva respuestas emotivas, o en el cerebelo cuando se trata de respuestas motoras, porque recuerden que el cerebelo es el que ayuda a planificar movimientos o a corregir movimientos. ¿Dónde viven los recuerdos? Todo eso que nosotros vamos almacenando, este, mm, no solamente se va a quedar en cada corteza, ¿ok? Sino que vamos a irlos a guardar también en el sistema límbico, que, como dice su nombre, es un sistema, ¿ok? Que está formado por varias estructuras, ¿ok? Entre ellas el hipocampo, incluso el hipotálamo, el fornix, la amígdala, la corteza entorrinal, y todas ellas están, digamos, asociadas entre sí. Y es allí donde se guarda el aprendizaje, pues la memoria, sobre todo lo que tenga que ver con emociones, con recuerdos emotivos, ¿ok? Pero también con aprendizaje, lo que nosotros aprendemos en fisiología, en anatomía, en biología, todo ese montón de conocimiento, ¿ok? Teórico, se tiene que almacenar en algún sitio como un recuerdo. Entonces, cuando a mí me preguntan eh, la definición de un potencial de acción, yo tengo que ir a buscarlo allá en el recuerdo, en el sistema límbico,
¿ok? Si me lo estudié y tengo todo facilitado, lo podré sacar de allí. Y de acuerdo a la reacción que me produzca, si salí bien o no en el examen de excitabilidad, como está la amígdala acá, podré tener una respuesta positiva de alegría o una respuesta negativa de tristeza. Entonces, fíjense, las funciones intelectuales del, del cerebro es algo bien, si se quiere, abstracto, muy interesante, ¿ok? Yo les recomiendo que profundicen esto en cualquiera de los libros que hemos recomendado. Gracias por su atención y espero que sea de provecho para ustedes. Ya estamos terminando con esta unidad de sistema nervioso que ha sido también bastante accidentada, al igual que el resto del año, por esta pandemia, más todas las dificultades que tenemos nosotros acá en Venezuela. Pero a pesar de eso, nuevamente los invito a que no desfallezcan en su sueño de alcanzar las metas que ustedes tienen planteadas. Muchas gracias, soy el profesor Alejandro Gil.